33 años después del triple crimen que marcó un antes y un después en la historia criminal de España, Miguel Ricart, el único condenado por el asesinato de las niñas de Alcácer, ha reaparecido públicamente con una entrevista que ha reabierto las heridas de una tragedia aún sin cerrar. En el canal de YouTube El Rincón del Disidente, Ricart ofreció una nueva versión de los hechos, más extensa, más ambigua y plagada de revelaciones que, de ser ciertas, podrían cuestionar elementos clave del caso que conmocionó al país en 1992. A lo largo de casi una hora de conversación, Ricart afirmó que no fue autor material del crimen, negó haber estado en el escenario donde se hallaron los cuerpos y señaló directamente a Antonio Anglés, su hermano Mauricio y a un personaje hasta ahora apenas mencionado, un hombre apodado el Nano. ¿Estamos ante una confesión sincera o ante una estrategia de redención tardía? El análisis de sus declaraciones arroja más dudas que certezas. Una nueva versión de los hechos. Miguel Ricart nunca fue claro, ni siquiera durante su juicio, sobre la secuencia exacta de los hechos ocurridos la noche del 13 de noviembre de 1992. Sin embargo, en esta nueva entrevista ofrece una narración más detallada. Las niñas, Miriam, Toñi y Desiree, no habrían sido llevadas a la Romana, como sostiene la versión oficial, sino a un almacén de pólvora situado en Catadau, una localidad cercana a Alcácer. Asegura que el crimen no fue cometido por dos personas, como estableció la sentencia, sino por un grupo de al menos 7 individuos, entre ellos algunos de edad avanzada cuya identidad Ricart dice no conocer. Entre esos nombres destaca uno en particular, el Nano, presuntamente un conocido de Antonio Anglés, quien habría participado directamente en el traslado y sometimiento de las menores. Ricart asegura que el Nano y Antonio fueron de quienes bajaron del coche con las chicas, mientras él y Mauricio Anglés permanecían fuera del vehículo. Posteriormente, según Ricart, él y Mauricio fueron enviados a un bar cercano a comprar bocadillos. Este detalle coincide con un testimonio que ya había aparecido en la causa. Los dueños de un bar de carretera El Parador, aseguraron que la noche del crimen un hombre de complexión similar a Ricart entró al local y pidió 3 bocadillos, una ensalada y agua. Aunque no pudieron confirmar la fecha exacta, el testimonio reforzó la teoría de la fiscalía sobre la implicación activa de Ricart. Cómplice, testigo víctima. En esta nueva versión, Ricart insiste en su inocencia relativa. Asegura que fue forzado a colaborar bajo amenazas de muerte por parte de Antonio Anglés. Si no lo haces, te matamos a ti y a tu familia. Dice que fue la frase que lo empujó a no rebelarse. Esta afirmación no es nueva. Ya durante el juicio su defensa alegó que Ricart había actuado bajo coacción, aunque los jueces no la consideraron creíble debido a otras pruebas incriminatorias. Sin embargo, en esta entrevista Ricart no solo intenta distanciarse de la autoría material de los crímenes, sino que reparte responsabilidades directamente entre otros miembros del entorno de los Anglés. Afirma que Antonio Anglés mató a 2 de las niñas, y que Mauricio Anglés acabó con la vida de la tercera, sin entrar en demasiados detalles ni ofrecer pruebas. Curiosamente, niega que existan grabaciones o material videográfico de los abusos, una teoría ampliamente difundida por algunos medios y programas de televisión sensacionalistas que sugerían la existencia de snuff movies o filmaciones clandestinas de los crímenes. Un escenario alterado. Uno de los aspectos más polémicos de la entrevista es la afirmación de que los cuerpos no fueron enterrados originalmente en la Romana, sino en Alborache, y que posteriormente fueron trasladados por los autores del crimen a la fosa donde finalmente fueron encontrados el 27 de enero de 1993. Esta versión pone en duda todo el esquema temporal y forense construido durante el juicio, desde la data de la muerte hasta la localización de pruebas como pelos, fibras y restos biológicos. Afirmar que los cuerpos fueron movidos implicaría que hubo una acción postcrimen destinada a confundir a los investigadores, lo cual podría señalar una planificación mucho más organizada de la que se atribuyó inicialmente al dúo Anglés-Ricart. ¿Por qué habla ahora? Ricart, que fue liberado en 2013 tras cumplir 21 años de prisión por el triple asesinato, afirma que ha decidido contar esta nueva versión para limpiar su conciencia. Asegura que durante años guardó silencio por miedo a represalias contra su familia, y que ahora, con la mayoría de los implicados desaparecidos o muertos, puede contar lo que, según él, realmente ocurrió. La entrevista ha generado una reacción inmediata en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos ven en sus palabras un intento desesperado de redimirse o de reescribir la historia, otros consideran que sus declaraciones deberían ser al menos investigadas, especialmente aquellas que mencionan nuevos implicados. Una credibilidad cuestionada. Las dudas sobre la veracidad de las palabras de Ricart son comprensibles. No es la primera vez que cambia su versión. Durante la instrucción, ofreció hasta 15 versiones diferentes del crimen, algunas de ellas contradictorias. En ocasiones culpó a Antonio Anglés, en otras, se culpó a sí mismo. Llegó a confesar y luego se retractó. Afirmó haber participado en la violación, para después negarlo. Este historial de versiones inconsistentes hace que cualquier nueva declaración de Ricart sea recibida con escepticismo.
pero la mención de nuevos nombres, lugares y roles podría justificar, al menos, una revisión crítica del sumario y de algunas pruebas clave que, por limitaciones tecnológicas de la época, no pudieron ser completamente analizadas. Consecuencias legales limitadas. A pesar de lo impactante de sus afirmaciones, la posibilidad de que estas declaraciones provoquen una reapertura judicial del caso es remota. La causa por el crimen de Alcácer ya fue juzgada y sentenciada, y Antonio Anglès continúa oficialmente en paradero desconocido, salvo que se presenten pruebas materiales nuevas, como ADN de alguno de los supuestos nuevos implicados o restos en escenarios alternativos como el almacén de Catadao. Las palabras de Ricard no tendrían un peso legal significativo. Sí podrían, sin embargo, impulsar la reapertura mediática del caso, algo que a las familias de las víctimas les causa una mezcla de indignación, agotamiento y dolor. Cada vez que el caso vuelve a la agenda pública, se reactivan teorías conspirativas, rumores infundados y una especulación constante que reabre heridas imposibles de cicatrizar. Conclusión: entre el remordimiento y la manipulación. La entrevista de Miguel Ricard en El Rincón del Disidente es, en el mejor de los casos, un intento por explicar su papel en una tragedia histórica. En el peor, una forma de manipular la narrativa para aligerar su imagen pública. Sea como fuere, su relato no puede ser ignorado, aunque tampoco debe tomarse como una verdad revelada sin análisis crítico. Ricard ofrece, una vez más, una historia parcial, sin pruebas concluyentes, sin documentación y con una credibilidad erosionada. Pero, en un caso como el de Alcácer, donde aún quedan tantos puntos oscuros, la fuga de Anglès, el escenario del crimen, la posible participación de terceros, cualquier luz, por tenue que sea, merece ser observada con atención. 30 años después, seguimos sin saber toda la verdad. Y quizás no la sepamos nunca.